Este lado se En la cara, ¿no? Lo que no me preocupa es que filtren lo que hablamos, eso sí me preocupa. Claramente hoy hay... Senador, ¿ustedes qué tienen que preguntarle, qué tienen que pedirle que les precise? Claramente hoy esta acción del secretario de Gobernación es una vergüenza. El secretario... Siéntense por favor. Siéntense por favor. Bueno. ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no comparece ante todos los partidos? ¿Por qué no comparece ante todos los legisladores? ¿Por qué no permiten que los medios de comunicación puedan saber lo que está pasando? Por favor. Bueno, a ver. Es increíble que venga a ocultarse. Es increíble que no le abran a los medios. Bueno, a ver. Vamos a comenzar, si les parece bien. Vamos a iniciar. Permíteme. La imagen. Es increíble que ante 40 personas asesinadas se vengan a reunir solamente con sus aliados. Permítanme, primero vamos a comenzar con la explicación puntual de la presencia del secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández. El secretario de Gobernación debe darle la cara al pueblo de México. El secretario de Gobernación debe hablar en frente de los medios de comunicación, de las redes sociales. ¿Cómo se da? ¿Por qué se presentó esta reunión? ¿Y cuál es su origen? Primero, con el secretario de Gobernación ha habido siempre un entendimiento republicano, ha habido colaboración como representante del Poder Ejecutivo Federal y ha habido una relación de respeto permanente. Nunca ha habido un intento de imposición ni de llevar a cabo actos inconvenientes en materia jurídica y constitucional. Lo hemos dicho en la conferencia de prensa del Partido Acción Nacional y aquí se lo venimos a decir a la cara. Ahí está, oculto, el secretario de Gobernación con los legisladores de Morena y sus aliados, que claramente, en lugar de ser legisladores de México, son cómplices de este gobierno corrupto y mortal. Muchas gracias. De la pasada conversación de lunes, fecha en la que nos reunimos y que conversamos sobre las prioridades legislativas que tenía el Ejecutivo Federal en materia de distintas reformas constitucionales y de reformas a legislación ordinaria, pero también hablamos sobre nombramientos que tenemos pendientes en el legislativo. Y de manera franca celebramos la reunión y yo lo invité como coordinador del grupo parlamentario mayoritario a que tuviese una conversación con el grupo parlamentario. Era en un primer momento la idea. Luego hoy, al llegar por la mañana, acordamos también que invitáramos a quienes han caminado con nosotros como aliados para realizar una reunión profunda, amplia, sobre la agenda legislativa.
e invitamos al Partido Verde, aquí está su coordinador. Invitamos al Partido de Trabajo, estuvo la coordinadora del PT. Aquí está la senadora Giovanna. Y invitamos a la coordinadora del PES, también Sacil de León. Y los integrantes de los grupos parlamentarios también estuvieron presentes en esta conversación que nosotros consideramos de fondo, profunda, de definiciones políticas y de colaboración absoluta, no subordinación, no supeditación, y el lenguaje del secretario de Gobernación ha sido, como siempre, cuidadoso, amable, respetuoso con el poder legislativo. ¿Quieren ser presidentes de la República? O sea, el secretario de Gobernación quiere ser presidente de la República metido ahí, en lo oscurito. O sea, ¿sí? ¿Cómo? Que salga y que dé la cara ante el Pleno del Senado, ante todo México, ante los medios de comunicación, para que explique qué está pasando. Es nuestro derecho de reunirnos con los funcionarios públicos, máxime que constituimos la mayoría, y esta era una reunión interna que él aceptó la invitación que yo le formulé en días pasados, el lunes para ser exactos. A eso obedece la presencia de él. Hablamos ampliamente sobre los temas que ya les he conversado. Hablamos sobre los temas que, de acuerdo con el Ejecutivo, estima prioritarios, pero respetando la decisión final del Legislativo. Y estuvimos la mayoría de los integrantes de estos 4 grupos parlamentarios. Fue una reunión amable, amistosa, respetuosa y yo diría profunda de definiciones legislativas en este final del periodo ordinario. Y le quiero expresar al secretario de Gobernación nuestro reconocimiento por estar en este afán de colaborar con el legislativo en asuntos prioritarios para el país. Adelante, secretario. Muchas gracias, senador Monreal. Antes que nada, buenas tardes a todas, a todos ustedes. Efectivamente, como lo comentó el senador Monreal, dentro de un diálogo que es permanente, que es respetuoso, entre quien preside la Junta de Coordinación Política en el Senado y de un servidor como secretario de Gobernación, hace algunos días me hizo la invitación, creo que fue el lunes me hizo la invitación de estar presente en esta reunión plenaria para tratar temas de interés común, tanto del Ejecutivo como de Cámara de Senadores, para intercambiar opiniones sobre leyes que están o iniciativas que están discutiéndose, que están próximas a incluso a votarse en comisiones o en el Pleno, nombramientos que están pendientes, algunos que están en proceso de dictaminación, y yo acepté estar aquí con gusto. A veces, y se lo comenté a los senadores, me gustaría estar más seguido. Ni ellos ni un servidor podemos conciliar agendas, a veces se nos carga demasiado el trabajo, y ese fue el motivo de la reunión. Hoy en la mañana me comentó que si se podían invitar a los senadores del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, que forman todos el bloque, digamos, mayoritario aquí en la Cámara de Senadores. Yo le manifesté que no tenía ningún inconveniente y por ello nos acompañan hoy los coordinadores del Partido Verde, del PT y del Partido Encuentro Social, y estuvieron presentes la gran mayoría de los senadores que integran este grupo mayoritario. Tenemos 8 preguntas, señores. Adelante, la primera pregunta la hace Israel Aldave, de Radio Fórmula.
Bueno, comentó hoy en la mañana el señor presidente que tenía conocimiento de, entre otras cosas, un boletín que emitió anoche la Fiscalía General de la República y que en el marco de una investigación o de varias carpetas de investigación que se han abierto, pues seguramente iban a citar, a declarar, como lo anticipa el boletín, a rendir declaración a dos funcionarios, Francisco N. y el otro Alberto N., si mal no recuerdo, que se había girado orden de aprehensión contra otros 5 funcionarios, básicamente radicados en el estado de Chihuahua, y el presidente informó hoy por la mañana que en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, pues él va a esperar el resultado de esas investigaciones, incluido Francisco Garduño, quien hoy en la mañana me compartió un reporte de la situación en Ciudad Juárez, como lo hace todas las mañanas. Bueno, yo no hablé de ese tema con él. Bueno, no es lo que yo crea que sea lo más conveniente. Ya el señor presidente dijo que tenemos conocimiento que hay una carpeta que se está integrando, una carpeta de investigación. Esperemos el resultado de las indagatorias que por ley corresponde a la Fiscalía General de la República. Víctor. Mire, no sé qué interprete usted como aseo de la investigación y transparencia de la investigación. Sí le recuerdo que todos los funcionarios públicos, incluidos los funcionarios del órgano encargado de administrar, de procurar la justicia, que en este caso es la Fiscalía, estamos obligados a guardar la secrecía de la investigación. Entonces, dejemos que la investigación o las investigaciones que haya, pues sigan su curso normal y que estén tutelados bajo la secrecía que la misma Constitución reconoce. Le continúa Andrea Becerril, la siguiente pregunta, que es de la jornada. La primera pregunta era sobre la agenda legislativa. Bueno, revisamos el estatus en el que se encuentran algunas iniciativas que han sido presentadas por senadores de la República, también en el estatus en el que se encuentran las minutas que han llegado de la Cámara de Diputados. Ahora nos comentaron que habían llegado ya 3 o 4 minutas de reforma constitucional que se aprobaron hace 2 semanas prácticamente en Cámara de Diputados. Una de ellas es la ley por la cual se reconoce como un delito grave el tráfico de armas y sujeto a prisión preventiva oficiosa. Otro es la ley de cuidados animales o de bienestar animal presentada por el Partido Verde. Otro de ellos es las que aprobaron ayer diputados, que es la ley por la modificación constitucional por la cual ahora los jóvenes de 18 años podrán ser electos como diputados federales. La otra que se aprobó ayer, que esa fue una iniciativa del Ejecutivo, es la reforma al 33 constitucional para que nunca más los extranjeros sean perseguidos o sean amenazados de expulsión en este país por manifestar sus ideas, y alguna otra que no recuerdo, como también se habló del estatus en el que se encuentran algunos nombramientos, por ejemplo, de magistrados del Tribunal Agrario, del magistrados del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. En algunos casos
hay propuestas ya del titular ejecutivo, en otros casos no, y se fueron fijando las temporalidades para que estos asuntos puedan caminar. No hablamos precisamente del INAI, pero creo que ha sido suficientemente clara la posición del Ejecutivo. Hubo el nombramiento de 2 ciudadanos como comisionados, que fue objetado en ejercicio de un derecho constitucional, fue objetado por el señor presidente, y seguramente en algún momento se retomará la discusión, pero el Senado debe de construir el consenso de 3/5 partes para que esto sea viable, y eso puede llevar su tiempo. Y en un nombramiento tienen que construir la mayoría calificada. Lo que está viviendo México es terrible. 40 personas fueron asesinadas y el responsable de migración está aquí, oculto, solamente hablando con Morena y sus aliados en lugar de hablarle al pueblo de México. Bueno, esa del Tribunal Electoral que usted comenta, tengo entendido que aún no ha sido votada en la Cámara de Diputados. El asunto de la ley minera fue una iniciativa que las reformas a la ley minera que envió el titular del Ejecutivo, iniciará el procedimiento normal de discusión en Cámara de Diputados. Seguramente no se tratará ya en este periodo. Está la ley del espacio aéreo, que ya el presidente anunció hoy en la mañana que se retiraba el planteamiento del cabotaje para que pueda avanzar en la reforma, y que posteriormente se hará una evaluación y en todo caso se presentará por aparte la reforma al cabotaje. Bueno, yo puedo hablar por mí. Pues ellos están en su derecho de pedir, de exigir que uno comparezca, pero si quieren que un servidor comparezca ante el Pleno del Senado, la Cámara de los Senadores, yo lo hago con mucho gusto, nada más que tiene que haber una mayoría que lo apruebe. Si no lo aprueben, pues el derecho de las minorías se termina o se queda en la exigencia, en algunos casos en la estridencia, pero yo le invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas. Es increíble que no podamos definir los nombramientos del INAI y hoy el INAI está paralizado. Por eso venimos a decirle al secretario de Gobernación, da la cara. Exigimos una comparecencia pública. Exigimos una comparecencia en donde las mujeres y los hombres de este país puedan saber qué está pasando. Bueno, yo le recuerdo que esa no es una iniciativa que haya enviado el titular del Ejecutivo, hasta donde yo tengo conocimiento. Es una iniciativa que presentaron diputados federales de las diversas fracciones parlamentarias. Desde luego que, como cualquier iniciativa, se tiene de que discutir. Primero se discute al interior de los grupos parlamentarios, después pasa a comisiones, se discute en comisiones, y se aprueba, pues ya pasa al Pleno y allá se discute y se aprueba o no. Creo que estamos en esa etapa de discusión interna, y que finalmente pues los legisladores decidirán en qué momento pueden ir a Pleno y aprobarla o rechazarla. Son ellos quienes tienen que construir los consensos que se requieren. En cualquier parlamento, no nada más en el país, sino en el mundo, forma parte esa discusión en lo interno, y ya en lo público forma parte de la vida parlamentaria. Mi opinión es que a lo mejor falta que conozcan muchos o muchas diputados o diputadas, y en este caso senadores y senadoras, faltan que conozcan el contenido de la iniciativa. Yo no la conozco por completo, pero sí creo que no hay un retroceso en materia de paridad.
Y les voy a decir por qué no hay un retroceso en materia de paridad, porque esa ya está tutelada constitucionalmente. Ya nadie o en la iniciativa no se propone que desaparezca la paridad, no se propone que desaparezcan las acciones afirmativas. Lo que sí se hace, o lo que sí contiene la iniciativa, es acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral, que a todas luces en los últimos años pues se ha arrojado facultades que no le están expresamente concedidas en la ley, con el argumento de una interpretación, entonces intentan tutelar ellos la vida democrática y esa no es su función. Esa función está otorgada constitucionalmente de entrada a los legisladores. Entonces, yo creo que es un poco llamar la atención de todos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no siga actuando arbitrariamente. Francisco Garduño al no pedirle la renuncia. Por supuesto, el presidente está encubriendo a Francisco Garduño. Es increíble que hoy siga siendo el titular del Instituto Nacional de Migración. Es increíble que incluso, al parecer, la investigación no está siendo por homicidio, sino por negligencia y que suponen que con una multa o con un tema económico van a resarcir el daño. Este daño es terrible, no solamente para las 40 personas que fallecieron y para sus familias, sino también para las personas que hoy siguen en el hospital, para las personas que están a punto de perder alguna parte de su cuerpo después del incendio. Mire, yo no le puedo responder a esa pregunta porque no es un asunto de prioridad del Ejecutivo o no, es un asunto de una obligación constitucional que tienen los senadores de la República de construir una mayoría calificada o de 3/5 partes y hacer los nombramientos. Sí es muy difícil la construcción de mayorías calificadas, no es imposible, requiere de tiempo, requiere de mucha dedicación, requiere de análisis pormenorizado en este caso de las currículas, las historias de vida de quienes pueden aspirar a ese cargo. Dejemos a los senadores que ejerzan con libertad su derecho. Bueno, usted le está haciendo una pregunta al secretario de Gobernación, no al militante o al consejero o al dirigente de Morena. Yo tengo unos principios, por eso formo parte de este gobierno, y ya respondí en otro momento a esa pregunta. Cuidemos la secrecía de las investigaciones y esperemos el resultado de las mismas. Restan 4 preguntas. La que sigue es de Gerardo Cedillo, de Núcleo Radio 1000. Ya respondí a esa pregunta, no es lo que le convenga o no al gobierno. Dejemos que quienes, mire, la Constitución marca un procedimiento por el cual se renuevan los cargos en todos los órganos autónomos en este país. Quienes tienen la facultad y la obligación de ir a la construcción de la mayoría, hacer los nombramientos, pues son los senadores de la República. Dejemos que ellos, como bien dijo el coordinador, pues sigan intentando la construcción de esa mayoría.
Se tendría que hacer una revisión a nivel nacional de las estaciones migratorias de todas estas instalaciones. Por supuesto, se ha dicho, bueno, a ver, la auditoría ha demostrado año con año que hay una cantidad de irregularidades brutales. Incluso nosotros lo hemos reclamado en el Senado de la República. Lo que está pasando en el Instituto Nacional de Migración es una consecuencia de errores y de corrupción. Si no se ve, es porque claramente hay una componenda entre Palacio Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que les están financiando campañas, les están dando dinero. ¿Por qué no se quieren meter a limpiar de fondo el Instituto Nacional de Migración? Es terrible lo que está pasando. Muchas gracias. Jurídicos y que continúa siendo